Hola gente, espero hayan avanzado en lo que tiene que ver con el contenido de diseño estadístico, con los tutoriales anteriores, ya que en este tutorial aprenderemos más sobre diseño estadístico y más específicamente sobre las pruebas no paramétricas. Entonces, no olvidemos que ahora abordaremos el contenido técnico, teórico, porque posteriormente lo haremos de forma práctica con ejercicios a mano y calculadora y finalmente con el software SPSS de las pruebas que son no paramétricas. Entonces, para ir entendiendo, esto es el 50% de la torta y existen pruebas no paramétricas como la chi cuadrada que no pueden ser reemplazadas por una prueba paramétrica. Por tanto, les agradecería si prestan mucha atención al contenido de este tutorial, ya que es bastante interesante el uso que se puede dar a las pruebas no paramétricas. Bien, para no dar más vueltas, comencemos con el tutorial. Pruebas no paramétricas dentro de lo que es el diseño estadístico en investigación cuantitativa. Hablaremos un poco ahora de lo que son las pruebas no paramétricas, que es lo que nosotros ahora vamos a analizar. A partir de que entendemos que para el empleo de las pruebas paramétricas es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Si se dan cuenta allá justamente arriba, puse como una observación. Ahí la observación, si se dan cuenta, ¿verdad? Ahí está la observación. Se puso como requisito que uno puede emplear las pruebas paramétricas si cumple los requisitos. Enseguida vamos a entrar en los requisitos. O sea, tiene que haber distribución normal, tiene que haber homogeneidad en las varianzas en ambas muestras o en ambas mediciones y la variable a medir tiene que ser por intervalo o por razón. Como le digo, enseguida le voy a explicar eso. Pero en el caso de que se cumplan los supuestos, ahí recién yo puedo emplear las pruebas paramétricas de cumplirse los supuestos. Si yo no cumplo los supuestos, no puedo utilizar la correlación producto-momento de Pearson, la prueba T de Student para muestras independientes, la prueba T de Student para muestras relacionadas, la prueba ANOVA, también conocida como ANAVA, análisis de varianza, y la prueba post-hoc, que es la diferencia significativamente honesta de Tukey. Entonces, en esos casos, cuando no tengo los supuestos cumplidos, como mencionan algunos estadísticos denominados puristas, tengo la opción de poder recurrir a esto que ustedes ven acá, que son las pruebas no paramétricas. En esos casos, ¿verdad? Em, y convengamos que nosotros vamos a tratar solamente con tres supuestos que deben cumplirse para el empleo de las pruebas paramétricas que enseguida voy a enseñar. Pero existen más supuestos. Bien, acá están las pruebas que son no paramétricas, para que podamos conocer un poco esto, ¿sí? Entonces, después de esa observación que puse ahí arriba como para que les pueda guiar a ustedes,
Obviamente ustedes tienen que hacer también su búsqueda eh, en internet, bibliográfica. Hay varios libros que yo alcé en los libros técnicos que es para psicometría aplicada. Entonces pueden fijarse, sobre todo el material de Kish que está ahí con el nombre de diseño estadístico y pueden acceder a ese material tanto en la versión en inglés como en español y pueden revisar ahí tranquilamente más sobre estos estadísticos paramétricos y no paramétricos, también sobre lo que es distribución normal y también lo que es la homoscedasticidad. Lo de las variables, pues nosotros los docentes ya suponemos que ustedes manejan. No tendría uno que llegar, por ejemplo, a cuarto curso sin saber lo que son los tipos de variables. No estoy hablando de variable independiente, dependiente, em, variable de confusión. No, estoy hablando de lo que es una variable en el sentido cualitativa, cuantitativa, con sus niveles de medición, por intervalo, por razón, nominal, ordinal, etcétera. Y continuamos, ¿verdad? Em, Porque eso es importante saber eh, para poder decidir qué prueba paramétrica o no paramétrica emplear. Entonces, em, volviendo a lo nuestro, si no puedo emplear la correlación producto-momento de Pearson, puedo emplear, por ejemplo, eh, lo que es la correlación Rho de Spearman, el estadístico Rho. Y obviamente trabaja con lo que son variables categóricas. Esta es la prueba no paramétrica de correlación que se puede emplear en vez de la correlación producto-momento de Pearson. Es su análogo, pero no paramétrico. Bien, hay otro ejemplo de correlación, pero que son para variables categóricas. Se da, por ejemplo, en un caso de 2 por 2 en dos variables que tienen, por ejemplo, dos niveles de medición. Eh, no son dos niveles de medición, dos niveles, dos subniveles de la variable, ¿verdad? Entonces, o también puede ser dos niveles de medición, claro que sí. En la medición, claro que sí. Entonces, en esos casos se utiliza la chi cuadrada, también denominada chi cuadrada. Y es una prueba estadística de asociación entre dos variables que son categóricas, ¿sí? No reemplaza a la R de Pearson porque trabaja eh, según cómo se da la distribución de la muestra en esas dos variables, en esos niveles de medición que pueden ser 2, 3, infinito. Y en ese caso, la chi cuadrada, como ustedes podrán analizar, se usa para ver si existe una asociación significativa o no entre los grupos analizados. Y obviamente trabaja tanto por frecuencia, número de personas que hay en cada nivel y en cada categoría o variable, y también trabaja en porcentaje de cómo se distribuye la muestra según en cada variable cruzada. También se le denomina que analiza los datos en tabla de contingencia o tablas cruzadas también se le denomina. Con todo, es el procedimiento con el cual se trabaja con la chi cuadrada. Bien, eso es lo que tiene que ver con correlaciones y asociación. Pearson y la chi cuadrada para ver también eh, medidas de asociación significativa. Pasamos a lo que son pruebas para evaluar eh, muestras relacionadas. Y ojo que estoy mencionando muestras relacionadas. Y fíjense que no es poca cosa. Estamos hablando de dos muestras relacionadas, ¿sí? ¿Sí? Dos mediciones.
Teníamos, por ejemplo, la prueba TDStudent para medir eh, muestras relacionadas, ¿verdad? Entonces, en ese caso nosotros lo que hacemos es verificar una medición y después otra medición y ver si en esas dos mediciones se encontró una diferencia significativa. Para ello se puede emplear entre las pruebas no paramétricas para ver si hay diferencias en dos mediciones con una misma muestra, porque son muestras relacionadas, o sea que se puede reemplazar la prueba T-Student si es que no hay distribución normal, homoscedasticidad, etcétera, como supuesto, se puede reemplazar entre las pruebas no paramétricas con la prueba de McNemar y también con la prueba de signo de Wilcoxon. Con esas dos pruebas se puede reemplazar la prueba T para muestras relacionadas. Eh, Voy a borrar ahora esto que había mencionado, ¿verdad? Y tenemos entre las pruebas no paramétricas una denominada la U de Mann-Whitney, que reemplaza a la T-Student para muestras independientes. No olvidemos que la prueba T-Student compara a dos grupos independientes. Y bueno, este sería su análogo, me refiero a la U de Mann-Whitney, para comparar dos grupos independientes. Pero lo único que analiza es, en vez de comparar el promedio entre los dos grupos comparados, por ejemplo, experimental y control, grupo de casos versus control, varones versus mujeres, personal de blanco versus personal administrativo. Cuando compara dos grupos, eh, intenta determinar si la diferencia es estadísticamente significativa porque son dos grupos independientes. Por tanto, utiliza rango medio. Utiliza rango medio. Y entendamos bien que esto compara a dos grupos independientes. Me refiero a la U de Mann-Whitney. Porque las pruebas anteriormente citadas, la prueba de McNemar y también la prueba de signo de Wilcoxon, analiza una misma muestra medida dos veces, también denominadas muestras relacionadas. Eh, Seguimos con otra prueba no paramétrica que es la de Kruskal-Wallis. La de Kruskal-Wallis es una prueba que analiza, que evalúa más de dos grupos, es decir, a partir de tres grupos, por diferencia de rango promedio. O sea, hace comparaciones de tres grupos, por ejemplo, en adelante. A ver, colegio público, comprensión lectora, por ejemplo, en colegio público, colegio subvencionado eh, y después colegio privado, en un barrio de Asunción, por ejemplo. O, por ejemplo, personal de blanco en Burnout, personal administrativo versus personal operativo, por ejemplo. Estoy formando tres grupos. Bueno, y este sería el análogo de las pruebas paramétricas ANOVA, análisis de varianza, que compara a partir de tres grupos eh, si existe diferencia significativa o no. Por tanto, su análogo no paramétrico es esta prueba de Kruskal-Wallis. Lo único que ANOVA te dice que hay diferencias, pero no te dice entre cuáles grupos hay diferencias. Por eso que utiliza la prueba de Tukey. Y por último, tenemos otra prueba que también hace la misma función, pero en vez de trabajar con rango medio, trabaja con la mediana. Es decir, esta última prueba que voy a mostrarle, que es no paramétrica, se llama prueba de la mediana. Y al igual que la prueba de Kruskal-Wallis, compara, evalúa, eh, eh, mira, más de dos grupos, pero también se puede trabajar con dos grupos, como la U de Mann-Whitney. Compara dos o más grupos, inclusive puede comparar tres grupos, cuatro grupos, y determina si hay diferencias estadísticamente significativas, pero no utiliza rango medio, como lo hacen Udema Whitney y también la de Kruskal-Wallis. Utiliza la mediana. La prueba de la mediana, como su nombre lo dice, utiliza eh, este estadístico, ¿verdad? Que es la mediana, como uno de los elementos de la medida de tendencia central. No olviden que son tres
las medidas de tendencia central que ustedes ya manejan. La media, también conocido como promedio o media aritmética, la moda, que es básicamente el valor que más se observa en la muestra, y después la mediana, que viene a ser la mitad mismo. Bueno, la prueba de la mediana, para comparar dos grupos o para comparar tres grupos en adelante, trabaja con la mediana, pero es una prueba no paramétrica. Y a diferencia de U de Madwinley, eh, U trabaja con rango medio. A diferencia de Kruskal-Wallis, trabaja también con rango medio. Esto trabaja con la mediana. Bueno, eso esto para saber cuáles son las pruebas no paramétricas, ¿verdad? Es importante que conozcan eh, para emplear justamente, pero ninguna de estas vamos a dar de forma manual. Quizá lo demos con el SPSS, pero manualmente no lo vamos a dar. Y por último, para cerrar esta lámina, que tiene que ver con las pruebas no paramétricas, decirles de que hay un porcentaje que tiene que ver con el crecimiento profesional de cada universitario. Y es que de ser autodidacta no se van a salvar, de leer no se van a salvar, de ser investigadores no se van a salvar. Y la excelencia va a tener que hacer eso. Yo les sugiero que sean autodidactas en el conocimiento técnico de estas cuestiones del empleo de los estadísticos. Yo les puedo orientar, les puedo guiar, pero hay cosas que ustedes van a tener que hacer. Y entre ellas es el desarrollo de las pruebas no paramétricas. El tiempo no me da para desarrollar todo. No obstante, no olviden que yo incluí este contenido dentro del programa para que los estudiantes suban su nivel de investigación, crezcan en su formación profesional, puedan leer los artículos científicos sin espantarse. Entonces, no olviden justamente ese punto, porque de repente piden mucho y no se dan cuenta que esto fue el desarrollo de un Quijote, mismo definido, un Quijote. Bueno, digamos en el desarrollo del diseño estadístico. Entonces, chicos, hay que poner cada uno. Vamos a poner cada uno para poder avanzar en esto. No esperen la solución del docente. El docente muchas veces le crea más dudas y eso es muy bueno, excelente crearles dudas. Quiere decir que en esas áreas hay que desarrollarse. Seguimos. Seguimos. Bien. La prueba chi cuadrada es una de las pruebas no paramétricas. Y la prueba chi cuadrada es una prueba de asociación entre dos variables y puede tener dos o más niveles de esa variable. Acá tenemos dos ejemplos para que puedan observar. A ver un poco. Eh, la, la chi cuadrada. Fíjense que en el caso 1 es emplear la chi cuadrada para qué. Este es un ejemplo real. Eh, yo hace muchos años, con una alumna que ahora vive en España, validamos una prueba proyectiva. Parece muy loco, pero es cierto. Eh, ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos el Vender clínico como prueba proyectiva. El Vender es una prueba que trae dibujos en una tarjeta. Originalmente fue empleado para poder ver la visomotricidad fina en niños, pero posteriormente se utilizó según los trazos de los niños en una lámina en blanco porque tenían que ellos repetir el gráfico de la tarjeta en una hoja en blanco. Entonces, al repetir, de repente eh, dibujaban pequeñito, dibujaban más grande, de repente dibujaban distorsionado, dibujaban muy fuerte.
Y eso se fue analizando para ver indicadores, por ejemplo, de la autoestima, de impulsividad, cuestiones relacionadas a eso, ¿verdad? Como para poder analizar la conducta. Se pudo demostrar, por ejemplo, que varios de esos indicadores, el micrografismo, macrografismo, eh, el, ¿cómo se llama? Había una parte donde el repaso de la figura, hacer la figura y volver a repasar dos o tres veces. Tiene que ver, por ejemplo, con impulsividad, etcétera. Bueno, dibujar pequeñito significa justamente tener autoestima y se fue analizando eso con la historia clínica y con otros estudios. Y acá una alumna, saqué nomás un solo indicador de varios que tiene este instrumento proyectivo. Y entre ellos está eh, la expansión, cuánto expande la figura. Son varias tarjetas, son alrededor de 9 o 10 tarjetas que tiene el niño ir dibujando. En este caso se hizo la validación en una muestra de niños que tienen al consultorio comunitario y que han evaluado ahí justamente por los psicólogos del consultorio comunitario. Entonces, si ustedes observan, para que podamos entender lo que estamos haciendo, en este caso tenemos nosotros que en un nivel, porque esto es una tabla de contingencia, una tabla de doble entrada también se le denomina. Tenemos ahí el indicador de la expansión, que es que los niños expanden la figura. Y tenemos los dos niveles. Los dos niveles son ausencia de expansión, que es interesante. No, no se realizó la expansión. Y después tenemos la presencia de la expansión. Ahí está la presencia de la expansión. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Para que, para que podamos entender un poco mejor lo que es la chi cuadrada, tomé el trabajo de agregarle una lámina más, pero en relación a lo que estamos desarrollando, que es justamente la prueba de Bender. La prueba de Bender, eh, copiar esos trazos, ¿verdad? Tiene en total 11 indicadores para las distintas pruebas y la expansión es solamente uno de esos indicadores. ¿Qué es lo que significa la expansión? Ahí les puse, ¿verdad? Que el niño usa de dos o más hojas de papel para poder diseñar esas, esos 11 indicadores, perdón, esas figuras, perdón, las figuras. Entonces, em, lo que hace el niño básicamente es agarrar y copiar esos trazos que están en la tarjeta y a partir de copiar los trazos que están en la tarjeta, se analizan estos 11 indicadores. Son un total de 9 tarjetas. La figura A después va a dar la figura 1 al 8, lo que tiene que representar. Bueno, y acá tenemos el ejemplo de expansión. El indicador expansión. Y así como hay el indicador expansión, hay otros indicadores como orden confuso. O sea, no mantiene un orden al dibujar cada una de las tarjetas en lo que tiene que ver con la hoja, ¿verdad? No mantiene un orden. Líneas onduladas, rayas en lugar de círculos, porque hay figuras con círculos, aumento de tamaño, después está gran tamaño, después está tamaño pequeño, que es otro indicador, línea fina es otro indicador también de autoestima baja, paso del dibujo, un indicador de impulsividad, segunda tentativa, o sea, escribe, borra, escribe, borra, escribe, y una segunda tentativa después de borrar, escribir es indicador de inseguridad, expansión y por último constricción, ¿verdad? Expansión está explicado ahí, constricción viene a ser el uso de menos de la mitad de la hoja, ¿verdad? Y se supone que está relacionado con el retraimiento, la timidez y la depresión. Bueno, todos estos son indicadores que fueron analizados por la autora Elizabeth Musterberg Copis
y se basó en su experiencia clínica para poder analizar estos indicadores con el Bender, que fue originalmente creado para poder medir la visomotricidad y para analizar el desarrollo de la motricidad fina en los niños. Entonces, desde esa mirada, ¿verdad? Bastante interesante la mirada clínica proyectiva en los niños. Bueno, y así, en la expansión, que ya cité recién su definición, que es usar a partir de dos o más hojas de papel para el diseño de esas 9 figuras que están en las 9 tarjetas, una figura por tarjeta. Fíjense que ahí ustedes pueden ver en el lado izquierdo, porque una tabla cruzada de doble entrada se le dice. En el grupo control, que eran los niños que asistían al consultorio comunitario de la Facultad de Filosofía, esto se hizo en la Facultad de Filosofía, qué interesante. En el grupo control, que eran considerados por los terapeutas y por los docentes, también los docentes del colegio, ¿verdad? Eh, a donde asistían. Estamos hablando del CPB, los docentes a donde asistían. Y em, del grupo control fíjense que eran 55 niños del grupo control. 55 niños del grupo control. Ahí está justamente. ¿M? Y voy a unir así con lo que es el grupo control. Ahí está. ¿M? Para que puedan observar. Grupo control. Entonces, de los 55 niños del grupo control, 54 luego presentaron ausencia de expansión. O sea, de los niños normales, 54 a 55 no tenían, no empleaban más de una hoja. No empleaban más de una hoja. Solamente un niño fue el que empleó justamente más de una hoja para poder trazar esas 9 tarjetas esos 9 gráficos de esas 9 tarjetas. Sin embargo, si analizamos otra cuestión, podemos ver que eh, eh, pasamos nuevamente a otra lámina, ¿verdad? Eh, Podemos ver lo siguiente. En el grupo de casos, había cierto criterio para conformar el grupo de casos. Criterios de inclusión. Eran niños con problemas emocionales. A decir de los psicólogos, la psicóloga del consultorio comunitario, y había también una definición conceptual y operacional de lo que era problemas emocionales. Y también para las docentes de diferentes colegios y también para los padres. Entonces, tenía ciertos criterios de inclusión y de exclusión para poder conformar el grupo de casos. En el grupo de casos se observó que de 55 niños, niñas que asistían al consultorio comunitario, 17 presentaron presencia de expansión, que no es poca cosa, ¿verdad? Presentaban presencia de expansión. Y solamente 38 no presentaban, que había una ausencia de expansión, ¿sí? Entonces acá se observó una relación, una asociación estadísticamente significativa. ¿Entre qué? Entre lo que es, por ejemplo, si ustedes ven, este es el valor de la chi, ¿verdad? Pero donde nosotros vemos que es significativa la relación, y esto vamos a aprenderlo con el SPSS usando, cuando vemos el nivel de significación menor que 0.05. En realidad acá es menor que 0.01, lo para ser más preciso, ¿verdad? Entonces es menor que 0.05 el nivel de significación, por tanto acá se puede decir que sí existe una relación estadísticamente significativa entre eh, la expansión y tener problemas emocionales, entre expandir la figura, ¿sí? Y tener una tendencia a ser un niño, una niña con impulsividad. Eh, esa definición de acting out es una conducta impulsiva, denominado acting out por los norteamericanos, que se realiza sin mediar palabras, sin pensar. Es un pensamiento que
perdón, es una acción casi primitiva porque no emplea el pensamiento, ¿verdad? No pasa por un filtro, se actúa más directamente, ¿verdad? Actuar es obrar, hacer, conducta, ¿verdad? Impulsiva. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la expansión. También esto se puede analizar desde otra mirada que podemos hacerlo, eh, también observando lo que es el empleo de la chi cuadrada con estos casos que vemos ahí, ¿verdad? Voy a borrar primero totalmente lo que está arriba y seguimos explicando. Acá tenemos los niveles de depresión en el inventario de depresión de Beck en la segunda versión. Entonces los niveles de depresión es una de las variables que tiene, perdón, la depresión viene en niveles y es medido por el inventario de depresión de Beck. Por eso es que ustedes tienen ahí ausencia de depresión y ya básicamente puntaje creo que por ejemplo de 0 a leve sería por ejemplo puntaje de 14, 17. Moderado sería puntaje por ejemplo de 18 a 25, a 24. Y grave ponerle que sea de 25 en adelante, hasta 60 puntos. Entonces, dependiendo de qué puntaje tenían las personas, se agrupaban en ausencia de depresión, leve, moderado o grave, y si según era mujer o no, ¿verdad? O masculino o femenino. Y es una tabla nuevamente de doble entrada. De hecho, que Chi Cuadrada solamente utiliza tablas así de doble entrada y puede tener dos niveles según el género, acá masculino o femenino, por un lado, si se dan cuenta, como también puede tener dos o más niveles en la otra variable, que en este caso la variable vertical, que es depresión. ¿Y cuáles son los niveles? Perdón, son los niveles, valga la redundancia, son los niveles de depresión justamente. Acá tenemos cuatro niveles y en lo que tiene que ver con depresión y en lo que tiene que ver con género tiene dos niveles, femenino y masculino. Y si ustedes analizan objetivamente, pueden observar que si desarrollan ese ojo clínico y en el caso de que estén viendo y grabando y escuchando esto, les pido por favor que paren la grabación y observen, cuando yo le diga ya, qué asociación ustedes observan entre el género masculino femenino y los niveles de depresión. Por favor, si pueden observar ahí la diapositiva. Me tomé el trabajo de marcarle en azul para que ustedes tengan una guía. Por consiguiente, la idea es que según esa distribución, porque hay 100 mujeres. Fíjense que hay 100 mujeres, ¿sí? Y hay también 100 varones, ¿cierto? Pero la distribución no es igual en lo que tiene que ver con los niveles de depresión, en ausencia, en leve, en moderada y en grave. Entonces yo lo que le pido es que analicen la distribución, si es mujer, si es varón, según los niveles de depresión. Porque en ese caso se encontró una relación estadísticamente significativa. Si ven ahí la P es menor que 0.01, es 0.00, ni siquiera es como la anterior 0.01, 0.00. O sea, lo que podemos decir que podemos confiar en este resultado en un 100%, la confianza en este resultado. Y lo que yo les pregunto es, ¿qué les dice el ojo clínico a ustedes? ¿Dónde se da la asociación ahí? Quiero que expliquen este cuadro entre los niveles de depresión y el género. Quiero que expliquen este cuadro entre los niveles de depresión y el género. Ya. Ahora pongan en pausa el sonido y analicen y después me responden. Yo supongo que después de analizar, desarrollaban el ojo clínico. Esto es donde un ojo con experiencia clínica ve y un estudiante normalmente no lo ve. Esperemos que lo vean. Acá uno ve, analiza y observa y ve que si uno es mujer, sumamos 42 mujeres más 38 mujeres entre depresión leve,
y, y depresión moderada, ¿verdad? Tenemos ahí 38 mujeres más 42. ¿Cuánto nos da ahí? Nos da 80 mujeres. 80 mujeres de las 100 están con depresión. Pero el tema acá hay una cuestión llamativa y es que, por ejemplo, tanto acá, acá las mujeres que tienen depresión, mayormente hay más depresión en mujeres. 80 mujeres, 88 con las que están graves, ¿cierto? Sí. Entonces hay 88 mujeres con depresión, entre leve, moderada y grave. Pero entre leve y moderada se da la mayor cantidad de personas. Por tanto, la prevalencia es mayor en mujeres, pero el mayor número de depresión en las mujeres se da entre leve, ¿sí? Y moderado. Sin embargo, en los hombres aparentemente hay menor cantidad de depresivos, ¿cierto? Pues sumamos acá 45 los graves, ¿sí? Más 5 son 46 y acá tenemos 56. Y menos hombres con depresión. Pero ¿cuál es el punto acá? El hombre, hay menos hombres con depresión. Pero si el hombre tiene depresión, básicamente, elementalmente, pasa directamente al nivel grave. ¿Miren lo que es? Al nivel grave. ¿M? Miren lo que es. No es poca cosa esto. Siempre digo, no es poca cosa esto. Pasan al nivel grave. Híjole, miren lo que es. Al nivel grave. Entonces, y después tenemos por otro lado eh, un grupo con ausencia de depresión que es 44 personas. Y otros que están con un nivel leve, 10 hombres y 5 hombres con un nivel moderado. Entonces, el análisis clínico por eso acá eh, analizar y guarda relación con el análisis estadístico. Es decir, si uno es mujer, mayormente tiene más cantidad, o sea, siendo mujer, tiene mayor prevalencia de depresión que los hombres. Hay más casos de mujeres que de hombres con depresión. Pero la ventaja es que si a la mujer le agarra la depresión, elementalmente le agarra un nivel, vamos a decirlo, un nivel leve nomás, o máximo moderado. No le agarra un nivel de depresión grave. Sin embargo, el hombre, hay menos cantidad de depresivos, pero en el caso de que sí le agarre, a la mayoría le agarra un nivel alto, grave de depresión. Entonces, por eso se observa acá una asociación significativa, estadísticamente hablando. Interesante esto de la chi cuadrada, ¿verdad? Si sabes observarlo clínicamente. Si sabes observarlo clínicamente, es así. Bien, evidentemente pueden observar otro caso donde se aplica la chi cuadrada. En este caso, empleado en la validación de la prueba proyectiva personal bajo la lluvia, más específicamente en un indicador de la prueba proyectiva personal bajo la lluvia, no la validación de la prueba completa, sino de un indicador, más específicamente del indicador la presencia o ausencia de paraguas que ustedes ven ahí en la lámina. Y obviamente está dentro de la tabla chi cuadrada como una de las variables con dos niveles, de esa variable. Y esos dos niveles de esa variable son justamente la presencia y ausencia. También tenemos, porque también tenemos como otro elemento de la variable para poder validar el indicador de presencia o ausencia de paraguas, tomamos un test psicométrico. Y el test psicométrico también tiene dos niveles.
puntajes altos y puntajes bajos. No hay puntajes medios. Comenzamos a entender ahora lo que vamos a hacer. Sería de esta manera la interpretación. ¿Qué indica la presencia de paraguas en el test persona bajo la lluvia? Indica una asociación con baja tolerancia a la frustración. Eso es lo que indica. Y la ausencia de paraguas está asociado a poseer, a tener tolerancia a la frustración. O sea que si en el dibujo de persona bajo la lluvia dibujas a la persona sin paraguas, se asocia con que tenés tolerancia a la frustración. Todo desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista laboral también es importante en ambos casos, en el caso personal y profesional, ¿no? Em, por otro lado, ¿cuál es la otra variable que se tomó para poder validar el indicador? Y es lo siguiente. Esa prueba psicométrica fue analizada en los puntajes y se establecieron tres cortes: puntajes altos, puntajes bajos y puntajes medios. Pero solamente se tomaban los puntajes altos y bajos. Tener puntaje alto indicaba que uno tiene alta tolerancia a la frustración. Y tener puntaje bajo indica que uno tiene baja tolerancia a la frustración. Definir operacionalmente, a ver un poco lo que tiene que ver con la variable presencia y ausencia de paraguas es sencillo definirlo desde el punto de vista operacional. No estoy hablando desde el punto de vista conceptual, sino operacional. Porque sencillamente es codificación de presencia uno, ausencia cero, ¿verdad? Pero la definición operacional de un test psicométrico ya es más complejo. Si quiero utilizar dos niveles para poder asociarlo a la presencia y ausencia de paraguas como indicador de tolerancia a la frustración, entonces tengo que esos dos niveles definir cómo voy a trabajarlo. Y desde esa mirada lo que hago es lo siguiente. Lo que hago es, y si pueden fijarse en la lámina, ¿verdad? Fíjense que los puntajes altos son considerados como, ¿qué cosa? Los puntajes altos en el test psicométrico, como que sí posee alta tolerancia a la frustración. Pero ¿cómo yo defino un puntaje alto, por ejemplo? ¿Cómo yo defino un puntaje alto? Y entonces puedo, por ejemplo, tomar todos los puntajes que son superiores, mayor mayor que el percentil 75. Todos los que tienen más que el percentil 75 son considerados puntajes altos. Eh, y puedo tomar, por ejemplo, operacionalmente definir puntaje bajo asociado a baja tolerancia a la frustración. ¿Cómo puedo definirlo? De la siguiente manera. Todos los percentiles inferiores, por solo menor que el símbolo, el signo menor que el percentil 25, son considerados puntajes bajos. Y ahí ya quedó definido operacionalmente cómo voy a
considerar puntaje alto y puntaje bajo en el test psicométrico. Fíjense qué interesante cómo se define operacionalmente. ¿Qué tanto le costaban otros años a ustedes definir operacionalmente? Ahí tenemos una forma de cómo definirlo. ¿Y en qué me baso para tomar mayor que percentil 75 y menor que percentil 25? En que la media en percentil es 50 y el desvío es 25. Bueno, para ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué es lo que observo yo ahí? Y lo que yo observo ahí es una asociación entre, si se dan cuenta, eh, si analizo el test psicométrico, bueno, voy a borrar esto porque también esto confunde cuando uno tiene demasiados elementos. Fíjense que tenemos lo siguiente, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que analizo acá? La, Acá está la variable paraguas. Y fíjense, tenemos 55 personas con puntaje alto en el test psicométrico. Estamos hablando de puntaje alto de asociado a alta tolerancia a la frustración. Y también tenemos 55 personas con puntaje bajo asociado a baja tolerancia a la frustración. 55 y 55. Tenemos 110 personas en la muestra completa. 55 en cada subgrupo. Por eso es que ahí arriba figura N minúscula, no N mayúscula. N mayúscula sería 110. ¿Por qué? Voy a poner una N mayúscula. Una N mayúscula. Y una N mayúscula significaría 110. ¿Por qué 110? Porque ya incluye los dos grupos. Y disculpen la letra fea, por favor. Eh, entonces, pueden asociar ausencia de paraguas. Fíjense, 40 personas con ausencia de paraguas. Y fíjense, de los 55 que tenían puntaje alto, de los 55, 40 luego presentan ausencia de paraguas. De los 55 que puntuaron alto en el test psicométrico de tolerancia a la frustración, bueno, y esos 55 que puntuaron alto, 40 luego presentaban ausencia de paraguas. Si se dan cuenta, de los 55 que puntuaron bajo en el test de tolerancia a la frustración, 23, 23 puntuaron presencias en su dibujo, aparecía paraguas. Entonces está asociado a tener baja tolerancia a la frustración. Por consiguiente, analizando desde esa mirada e interpretando desde esa mirada esa tabla de contingencia, se puede observar que el nivel de significación observado es menor que 0.01. No solamente que es menor que 0.05, sino que es menor que 0.01. ¿Cómo se analiza esto? Esto tiene que ver un análisis con el SPSS, con el software SPSS, un software estadístico, para poder analizar esto. En ese caso, ¿qué se hace? Todo lo que sea nivel de significación, ¿dónde está demostrado el nivel de significación? Ahí en la P, en la tabla. La P es el indicador del nivel de significación. Toda vez que sea menor que punto 0,444, ¿sí? Toda vez que sea menor que 0, perdón, que punto 0,4. Y si quiero utilizar un tercer decimal, de vuelta 4, porque ese punto 0,45 ya redondea a punto 0,5, no punto 5, porque punto 5 es punto 50. O sea que si voy a poner ahí arriba, voy allá arriba para poder explicar mejor. Un ejemplo, punto 5, ahí está, que es va asociado ahí al lado un 0. Punto 5 es punto 50.
Y si quiero que sea significativo, tiene que ser menor que 0.05. Entonces tiene que ser menor que 0.0 y 0.04 y máximo 0.044. Porque 0.045 ya es otra vez 0.05. Bien. Y ahí se observa una asociación en este gráfico, perdón, en esta tabla, correctamente expresado en esta tabla, entre lo que es puntuar alto en tolerancia a la frustración. Pero estamos validando la prueba. Vamos a tomar primero en cuenta la prueba predictiva, que es lo más importante. Hay una asociación significativa empleando la prueba chi cuadrado. Se demuestra que con la ausencia de paraguas en el dibujo de personas bajo la lluvia, esto va asociado a puntaje alto en el test psicométrico, lo que indicaría una alta tolerancia a la frustración. También se observa que asociado a la presencia de paraguas, que esa es la otra interpretación, eh, va asociado a baja tolerancia a la frustración en el test psicométrico. Y esa asociación se determinó su significancia estadística, por tanto se puede concluir de que ese indicador de presencia o ausencia de paraguas es un buen indicador, no solamente proyectivo emocional, sino también un indicador validado científicamente para considerarse, eh, más allá de que sea un análisis, una evaluación cualitativa. eh, la persona bajo la lluvia es válido, estamos hablando no del test completo, sino que ese indicador para ser usado, sí es válido. Bueno, y eso fue lo que yo trabajé con mi alumno en aquella oportunidad. No, no es sencillo, ¿verdad? Pasemos a otra lámina. Es otro caso donde se emplea nuevamente la chi cuadrada para el análisis estadístico de una asociación. Qué interesante este caso. En este caso se plantea una relación entre el tipo de paternidad. El tipo de paternidad, obviamente, esto es medido en los padres. Y la autoestima en niños, medido en los niños. Acá por primera vez aparecen dos variables que son medidos en dos muestras diferentes. Hay una muestra acá de padres, el grupo 1, el grupo 2 es una muestra de niños. Es decir, se intenta establecer de que el tipo de paternidad está relacionado con la autoestima en niños. Obviamente tenemos dos muestras como les decía, el de los padres y la otra muestra que es el de los niños. Em, la autoestima tiene tres niveles, que son baja, media y alta. Repitiendo, entonces, la variable autoestima medida en los niños tiene tres niveles. Nivel 1, autoestima baja. Nivel 2, autoestima media. Nivel 3, autoestima alta. También la otra variable que es tipo de paternidad tiene el nivel 1, que es autoritario, 2, permisivo, 3, democrático. Por tanto, tenemos dos variables medidas en dos grupos diferentes. Y fíjense en la observación que le puse ahí abajo, que no es menor. El caso de una chi cuadrada empleada en dos grupos diferentes, en dos variables diferentes.
Fíjense que dice que es importante recalcar que en la mayoría de los casos las mediciones en las variables que se intenta correlacionar provienen de los mismos sujetos. Sin embargo, en este caso no es así. Y también puse incluir que no es común que se correlacionen mediciones de una variable hechas en personas o eventos con mediciones de otra variable realizadas en otras personas. En este caso, en los niños. Por eso que este tipo de estadístico de correlación o este tipo de casos es súper interesante. Acá el punto es cómo se estableció los niveles para autoestima baja, media y alta. O sea, habría que ver qué instrumento se empleó y supongamos que se usaron del percentil 1 al 33, supongamos nomás, ¿verdad? 1 al 33 es un nivel bajo. Pongamos que desde el percentil 34 al percentil 66, entonces era todo ese grupo que puntuaba dentro de esos percentiles pasaban a conformar autoestima media. Y por último, autoestima alta, todos los percentiles entre 67, por ejemplo, y 99. ¿Sí? Y acá lo interesante es nuevamente observar que, por ejemplo, tenemos una asociación. Obviamente que para eso hay que tener ojo clínico, ¿verdad? Tenemos 50 padres con sus hijos. Es decir, para cada padre hay un hijo. Y son 50 familias, vamos a decirle, de característica autoritario, permisiva y democrático. Para esto se tuvo que haber clasificado primeramente el perfil de cada tipo de paternidad. Entonces, en base a un test que evalúa el tipo de paternidad, clasificamos a 150 padres. 50 fueron agrupados en autoritario, 50 en permisivo y 50 en democrático, según esa clasificación. Entonces, lo otro fue nuevamente a los hijos de esos padres. Y se observó de la siguiente manera, que había una relación significativa, eso uno puede observar ahí, una significación menor que 0.05, de hecho es 0.03 con la x cuadrada. Sí hay una relación significativa entre qué, entre, por ejemplo, la autoestima baja y tener un padre autoritario. Y analizando así, un total de 50 niños asociados con su padre y el tipo de paternidad más específicamente, se observó que 31 de los 50 clasificaban dentro de padre autoritario. Si el padre era del tipo permisivo, si era el padre del tipo permisivo, entonces 28 de un total de 50 estaban en lo que es un nivel de autoestima media de sus hijos. Y 27 de estos niños que fueron medidos con una escala de autoestima
puedo observar de 27 en un total de 50 que sus padres tenían características de ser un tipo de paternidad democrático. Entonces, el mayor número en los niños de autoestima baja se encontró con que eran padres autoritarios, 31 de 50, que ustedes observan dentro de lo que tiene que ver con la autoestima media. El mayor número se encontró asociado a tipo de paternidad permisivo. Y el último mayor número, que es el 27, estuvo asociado más con el tipo de paternidad. Así es, así es. Como decía, en este caso es interesante observar que en el nivel de autoestima alta existen 27 niños que poseen padres democráticos. Entonces, analizando la chi cuadrada, donde nosotros lo observamos acá, acá, ahí se observa. Entonces, si vemos un nivel de significación, menor que 0.05, acá donde dice P, P representa a la probabilidad. Entonces, el nivel de significación tiene que ser en esta parte menor que 0.05 para que exista, si exista, afirmación, acento en la I, para que sí exista una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables. ¿Y cómo interpretamos acá el resultado? Que la mayoría de los niños con autoestima baja, ¿sí?, poseen padres autoritarios, del tipo autoritario. La mayoría de los niños con autoestima media poseen padres del tipo permisivo. Y la mayoría de los niños con autoestima alta, porque el mayor número de los 50, poseen padres con autoestima, perdón, con tipo de paternidad democrático. Tipo de paternidad democrático. Entonces, para ir cerrando, niños con autoestima baja, el mayor número de niños con autoestima baja tienen tipo de padre autoritario. Mayor número de niños con autoestima media tienen padres del tipo permisivo. Y mayor número de niños con autoestima alta poseen padres del tipo democrático. Esa es la conclusión a la cual se llega. Bastante interesante. Ese es otro empleo de la prueba chi cuadrada como un estadístico de asociación.